Ok, muchachos. Bueno, continuamos con las características del agua. En esta clase lo que vamos a hacer es terminar de ver estas características del agua y vamos a continuar hablando de que hay sustancias que no se pueden disolver en agua. Hay sustancias que no se solvatan con agua. ¿Y esto por qué es? Porque estas sustancias que no pueden disolverse con agua tienen todos sus orbitales o su último nivel de energía ya tiene completo su octeto. Entonces no tiene ni una carga electropositiva que pueda, ni negativa ni positiva, que pueda hacer o atraer al oxígeno que es parcialmente negativo o al hidrógeno que es parcialmente positivo de los dos componentes que forman el agua. Entonces, cuando una sustancia no puede ser solvatada por el agua, es decir, que el agua no interacciona con esos átomos, a ese tipo de sustancia le llamamos no polares. Y la característica es que van a ser insolubles en agua. Cuando una sustancia es no polar, que no se disuelve en agua, que no se solvata en agua, entonces decimos que es una sustancia hidrofóbica. ¿Ok? Y en este caso, como hagan de cuenta que es como que el agua ni siquiera la pela, esta sustancia ni siquiera le hace caso, vamos a por así decirle, ni siquiera le atrae ir a enlazarse con esos átomos. Y entonces lo que ocasiona es que esos átomos se asocian entre sí. Entonces, esto como que genera un ambiente de exclusión, ¿verdad? Estos átomos que, pues el agua dice, no, esos ni me gustan, ni me atraen, tienen todo su octeto lleno, ¿verdad? Tienen sus 8 electrones, ni caso les hace, entonces esos átomos tienden a relacionarse entre sí y entonces excluyen al agua de su entorno. A eso se le conoce como efecto hidrofóbico. Ahora, en la naturaleza hay moléculas que se llaman anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Cuando una molécula es anfipática, nos referimos a que esa molécula va a tener las dos características de relación con el agua. Por un lado, va a amar al agua y va a ser hidrofílica y el agua va a estar atraída por esa zona. Entonces esa zona de la molécula va a ser polar, por lo tanto va a tener una carga parcial, ya sea positiva o negativa. Y por otro lado, esa misma molécula va a ser hidrofoba, es decir, va a excluir totalmente el agua, no va a poderse relacionar con ella. Entonces, cuando una molécula por un lado es hidrofílica y por el otro es hidrofoba, a esa molécula la conocemos como una molécula anfipática. El ejemplo más común son los ácidos grasos y los detergentes. Mire, estas moléculas que les estoy poniendo aquí son moléculas anfipáticas. Este de aquí es un ácido graso que se llama el iododecanoato. Este es un detergente, sulfato, y este es un fosfolípido de la membrana lipídica de las células. Fíjense bien, vamos a ver este ácido graso. ¿Qué peculiaridad tiene? Hacia esta parte de aquí, lo que está en azul, lo que está en el color azul, son el lado que es hidrofílico de la molécula, es decir, el lado que es polar. Y lo que está en amarillo es el lado hidrofóbico, es decir, lo que no es polar. Entonces, estos átomos, estos elementos que están en el lado azul aman el agua. Estos que están acá en amarillo no se relacionan con el agua. Vamos a ver cuál es la diferencia. Fíjense, vamos a ver que los que están en el color azul, la mayoría son oxígenos, nitrógenos, que están cargados parcialmente. Aquí hay una carga parcial negativa y aquí tenemos una carga parcial
positiva. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí se puede enlazar el agua, aquí hay un oxígeno que es parcialmente negativo, entonces va aquí, puede hacer un puente de hidrógeno con una molécula del agua, igual de acá, ¿ok? Entonces, aquí sí se va a enlazar el agua con estos átomos de este lado, ¿sí? Sí va a empezar a solvatar el agua de este lado. Aquí todo esto va a estar rodeado por moléculas del agua. Ahora, vamos a ver esto. ¿Recuerdan cuando vimos ahorita la diapositiva de los alcoholes que les decía yo? Entre más carbonos hidrocarbonados tenga una molécula, menos soluble va a ser en el agua. Pues fíjense bien, toda esta parte que tienen estas moléculas anfipáticas son carbonos hidrocarbonados, que es lo característico en un ácido graso. Un ácido graso son cadenas de carbonos hidrocarbonados, ¿verdad? Están aquí los hidrógenos, por eso se llaman hidrocarbonados, ¿ok? Hidro de hidrógeno, carbonados de carbono, ¿verdad? CH2, CH2 y el último es CH3. Ahora, aquí, ¿qué sucede? A ver, vean, el carbono está totalmente saturado, sus enlaces están totalmente saturados, están completos su octeto, entonces no tiene ninguna carga parcial, ni negativa ni positiva. Entonces, por aquí pues jamás va a poder relacionarse con el agua. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues provoca que en esta molécula estos elementos de aquí, ¿verdad?, excluyan al agua. Totalmente la dejan fuera y se relacionan únicamente entre sí. ¿Ok? Entonces, por eso esta parte de aquí es hidrofóbica, no se relaciona con el agua, por lo tanto es no polar. Y esta parte de aquí es hidrofílica, por lo tanto es polar y sí se enlaza con el agua, ¿ok? Ahora, fíjense bien qué sucede cuando es una molécula anfipática como estas que acabamos de ver y están en contacto con el agua. Fíjense bien, pues vamos a suponer que este es un matraz y este está lleno de jabón, por así decirlo. Pues a la parte superior de este vaso de vidrio van a quedar la estructura del detergente hacia la parte que da el agua, pues va a quedar esto, ¿verdad? Que este es el sulfato, que está aquí, van a ser estas bolitas azules, y hacia acá afuera pues van a quedar las cadenas hidrocarbonadas que están excluyendo el agua. ¿No se han fijado cuando ustedes disuelven el jabón en el agua que se forman unas especies de burbujas? Pues es esto, ¿verdad? Es esto lo que se ve. Ahora, si a este frasco lo agitamos, ¿verdad? Pues se van a empezar a formar esferitas, ¿verdad? Donde el exterior va a estar conformado por la cabecita polar y el centro va a estar las colas hidrocarbonadas. A esto es a lo que le llamamos una micela. Ahora, vamos a suponer que estamos hablando de un ácido graso, ¿ok? ¿Sí? Pues imagínense ustedes que es un caldito ahí de pollo así bien rico. ¿Qué sucede con la grasa cuando se mezcla con el agua? Entonces se forman estas burbujitas en los calditos que llamamos micelas, o hacia la superficie del recipiente se empieza a quedar arriba la grasa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces las cadenas hidrocarbonadas, estas que parecen colitas, van a excluir al agua. ¿Ok? Ahora, en el caso de las células, estamos hablando de fosfolípidos. Los fosfolípidos, recuerden que van a tener dos cadenas hidrocarbonadas, ¿ok? Entonces, pues se van a tender a formar como vesículas de bicapas, donde los fosfolípidos, las colas de los ácidos grasos se ponen unas enfrente de las otras, ¿ok? De forma que también se excluye el agua. Miren, fíjense bien cómo se vería
esto que se suele llamar monocapa, que se queda en la parte superior del frasco. Miren, aquí tendríamos la cabeza polar y hacia acá, hacia afuera, quedaría la cola de hidrocarbonada, ¿verdad? Esto está mezclado con el agua y esto excluye el agua. En el caso de una micela, pues la veríamos así, ¿verdad? Las cabezas polares que están mezcladas con el agua y hacia el interior quedarían las colas hidrocarbonadas, ¿verdad? Que aquí adentro no va a haber nada de agua, ¿ok? Bueno, ahora, otra característica que tiene el agua es que es nucleofílica y vamos a recordar lo que les dije en la clase pasada que se refería a una molécula nucleofílica. Una molécula nucleofílica es una molécula que tiende a tener muchos electrones, entonces tiende a atacar a átomos que son muy positivos, entonces por eso se dice que hace un ataque nucleofílico. Acuérdense que los protones están en el núcleo. Ahora no se enlaza con los protones, se va a enlazar con los electrones de ese átomo, pero se dice entonces que una molécula nucleofílica va a ir a atacar a una que es muy rica en protones o que tiende a tener una carga positiva. ¿Ok? Entonces, en el caso de la molécula de agua, el átomo de oxígeno es muy rico en electrones, entonces tiende a ir a atacar moléculas que son positivas. ¿Ok? Entonces se dice que es nucleofílico y así, por eso, suceden muchas reacciones químicas de este tipo donde el agua va y ataca a las moléculas y a ese tipo de reacciones, cuando el agua va y ataca una molécula, le llamamos una reacción de hidrólisis. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí estamos viendo un péptido constituido por 2 aminoácidos, ¿verdad? En presencia de agua, ¿qué sucede? Este péptido se rompe en 2 aminoácidos, es decir, sucede una hidrólisis. ¿Por qué? Porque esta agua, el oxígeno de esta agua, ¿qué hizo? Tiende a tener muchos electrones, entonces se vino y atacó aquí, ¿ok? Y entonces rompió esta biomolécula, ¿ok? A esa reacción le llamamos hidrólisis. Lo contrario a la hidrólisis es la condensación, ¿ok? Que es condensación igual a deshidratación, también lo vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, el agua tiende a estar, a ser nucleofílica, entonces tiende entonces a estar presente siempre haciendo reacciones de hidrólisis. Ahora, si vamos a ver esto dentro de una célula, que el citosol es prácticamente agua, como les decía ahorita, pues ¿cómo es posible que no se degraden tan rápido las moléculas en presencia de agua? Fíjense bien, si hay tanta agua en las células y luego además la formación de la energía libre del agua es negativa, que quiere decir que tiende a ser espontánea. Entonces, si hay mucha agua que se forma de manera espontánea, pues esto va a favorecer a la hidrólisis. Entonces, uno pensaría que dentro de la célula, en el citosol, pues va a haber una constante hidrólisis, entonces se van a estar deshaciendo todas las biomoléculas, pero eso no pasa, la verdad es que no pasa. La verdad es que las biomoléculas dentro de las células son muy estables, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no se degradan por hidrólisis las biomoléculas y quedan así en sus componentes, ¿no? Las proteínas en sus aminoácidos, los lípidos en sus ácidos grasos y el glicerol, los carbohidratos en sus azúcares, el DNA en sus nucleótidos, ¿por qué no se hidrolizan? ¿Ok? Pues porque aquí es bien importante la velocidad de las reacciones químicas. Dentro de la célula, las reacciones de este tipo son tan lentas que es casi nula la hidrólisis que se da de manera espontánea. Entonces, gracias a esto, ¿verdad? Pues es que no se degradan tan fácilmente las biomoléculas en presencia de agua.
Ahora, al contrario, ¿verdad? De que uno pensaría que adentro de la célula lo que más se favorece es la hidrólisis, pues lo que más se da es lo contrario, son reacciones de condensación, es decir, reacciones donde se va a estar sacando el agua para que se pueda llevar a cabo la síntesis de una biomolécula. Ahora, pero eso, una reacción de condensación, es lo contrario a una hidrólisis, entonces eso significa que la delta G que se va a estar manejando en esas reacciones va a ser positiva, entonces no se van a dar de manera favorable. Y entonces, ¿cómo es que se dan esas reacciones en un ambiente que está lleno de agua, donde se favorece la hidrólisis? Pues eso se hace gracias a la energía química que está presente en forma de ATP. Y el ATP lo conocemos como trifosfato de adenosina. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en una reacción de condensación? Y esto también se los expliqué en la clase pasada. Las enzimas lo que van a hacer es que van a excluir el agua de su sitio activo. El sitio activo de una enzima es donde se va a llevar a cabo la reacción química. Entonces, al quitar el agua, pues entonces se da lugar la condensación y se pueden unir dos componentes. Y de esta manera, pues ya se da paso a la síntesis de las biomoléculas. Bueno, ahora, otra característica que tiene el agua es que tiende a ionizarse. No es que sea lo que principalmente hace, lo más estable es que esté como H2O, pero sí tiende a ionizarse, es decir, tiende a dividirse en oxígeno y en el ion hidrógeno, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense bien. Les decía, como les acabo de decir, a pesar de que el agua es neutra, fundamentalmente neutra, tiende a no ionizarse. Entonces, lo más estable es que esté en H2O, pero tiende también a estar en forma de ion hidrógeno y en forma de ion oxidrilo. El oxígeno se separa del agua y forma ion hidróxido. Entonces, los iones hidrógeno e hidróxido se van a formar por un ataque nucleofílico del oxígeno. Fíjense bien, vamos a tener dos moléculas de agua. ¿Okay? Estas dos moléculas de agua, una de ellas, el oxígeno de una de ellas, va a atacar nucleofílicamente al protón de otra molécula de agua. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que se lo va a traer para acá. Entonces aquí tenemos la molécula de agua, se ataca a esta otra molécula de agua y este hidrógeno se lo queda a ella. Entonces tenía 1, 2 hidrógenos más van a ser 3. Entonces va a quedar con un protón de más. Entonces va a tener una carga parcial positiva. ¿Sí? A le ponemos H3 por los 3 hidrógenos y O por el oxígeno, y el más es porque queda con un protón de más. Este es el ion hidrógeno. Ahora, pues nada más se quedó el oxígeno, que se queda ahí pegado a uno de los hidrógenos. Ese sería entonces el ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el agua va a estar en estos dos estados como agua, pero también va a tender a ionizarse en estas dos moléculas. El hidrógeno y el oxígeno se van a separar del agua, pero van a formar lo que conocemos como el ion hidrógeno y el ion hidróxido. ¿Ok? Ahora, esta reacción de ionización es reversible. Fíjense bien en el tamaño de las flechitas. La flechita que genera o que da como resultado la ionización del agua es muy pequeña. Lo que generalmente tiende a estar siempre presente o de manera más estable es la formación de H2O. ¿Ok? Pero va en los dos sentidos. ¿Ok? Bueno, ahora, el ion hidrógeno H3O positivo se abrevia como H+, ¿ok? Porque este ion hidrógeno puede pasar a otros estados, puede estarse mezclando con otras moléculas. Entonces, para estar ejemplificando
que el hidrógeno es el que va a estar pasando a las otras moléculas, pues mejor el ion hidronio se le pone o se abrevia como hidrógeno con carga positiva, o sea, se queda esquematizado como si fuera un protón libre, ¿ok? Bueno, entonces, decir que dos moléculas de agua reaccionan y forman el ion hidronio más el ion hidróxido es igual que decir que el agua se va a ionizar en este hidrógeno con carga positiva, este protón en un protón y en un ion hidróxido. Este de aquí, esta reacción de aquí, es igual a esta de acá. Nada más que esta es una reacción abreviada de esta. ¿Ok? Bueno, y entonces la ionización del agua, es decir, la capacidad que tiene el agua de pasar al protón y al ion hidróxido, o bien al ion hidronio y al ion hidróxido, se puede analizar cuantitativamente. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Ok, en la clase pasada estuvimos analizando los conceptos de las velocidades de reacción y equilibrio. Y dijimos, ¿verdad?, que cuando se llevaba a cabo una reacción, por ejemplo, en este caso A más B van a ser las dos moléculas o las dos sustancias que van a colisionar entre sí. Estos van a ser los reactivos que van a colisionar entre sí y van a formar estos dos productos, C más D. Ahora, la mayoría de las reacciones siempre van en los dos sentidos, ¿ok? Cuando ya hay muchos productos, estos productos colisionan entre sí y dan como resultado los reactivos. Ahora, cada reacción va a tener una velocidad de reacción. Cuando va de reactivos a productos le llamamos K1. Cuando va de productos a reactivos va a ser K-1. Entonces, si nos vamos a la reacción de ionización del agua, pues vamos a tener que el agua, aquí en este caso, va a ser la parte donde están los reactivos y el protón más el hidroxilo es donde van a estar los productos. Entonces, vamos a tener una velocidad de reacción que va a ser de la K1 del agua hacia la formación de los iones y de los productos hacia el agua, esa va a ser la K-1, ¿ok? La clase pasada también dijimos entonces que la K1 va a estar multiplicando a los reactivos y que va a ser igual a la K-1 que multiplica los productos. Y entonces, esta que está aquí multiplicando la vamos a pasar dividiendo y esta que está aquí multiplicando la vamos a pasar dividiendo acá. Esto, K1 sobre K-1, la velocidad 1, que es la de los reactivos, entre la velocidad K-1, que es la de los productos, eso es igual a la constante de equilibrio KEQ, ¿ok? Acuérdense que todas las reacciones siempre van a tender a estar en el equilibrio. ¿Qué dijimos? Que tiene que haber un momento en que la misma cantidad de reactivos sea igual a la de los productos. Cuando eso esté en equilibrio, entonces la constante de equilibrio es igual a 1, ¿ok? Entonces, llevándonos este conocimiento que adquirimos la clase pasada, veamos cómo va a estar acá entonces el agua. Entonces, en el equilibrio, la velocidad del agua, que en este caso es el reactivo para que produzca protón y ion hidróxido, y la viceversa, de aquí de estos productos a los reactivos, pues va a ser igual, voy a ponerlo ya en grande, ¿ok? Va a ser igual a la velocidad K1, que es la velocidad del agua, que va a ser igual a la velocidad K-1, que es la velocidad que está multiplicando a los productos. Entonces sería K1 por la concentración del agua, que es igual a la K-1 por la concentración del protón y del ion hidróxido. Entonces, esta está multiplicando, la pasamos dividiendo
esta está multiplicando, la pasamos dividiendo, K1 sobre K-1 es igual a la constante de equilibrio, y entonces constante de equilibrio es igual a la concentración del hidrógeno positivo, que es el protón, por la concentración del ion hidróxido entre la concentración del agua. Ahora, fíjense bien, considerando que el peso molecular del agua es igual a 18, y suponiendo que en un litro de agua hay 1000 gramos, entonces, fíjense bien, hacemos una regla de 3. En 18 gramos vamos a tener una mol, ¿ok? Acuérdense que el peso molecular de una molécula es igual a una mol. Entonces, si el peso molecular del agua es 18, entonces eso es igual a una mol. Ahora, si estamos suponiendo que hay en un litro hay 1000 gramos, entonces ¿cuántas moles hay en 1000 gramos? 1000 gramos por 1 entre 18, ¿sí? 1000 entre 18 me da a 55.55 molar. Esta sería entonces la concentración del agua, ¿sí? Entonces, si ya tenemos aquí la concentración del agua, pues la sustituimos aquí, y entonces la constante de equilibrio sería igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxido, del ion hidróxido, entre 55.5 molar. Este está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando, y tenemos constante de equilibrio por 55.5 molar, va a ser igual entonces a la concentración de protones por la concentración de hidróxido. ¿Ok? Entonces, la constante de equilibrio para la ionización del agua bajo condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera de temperatura y 25 grados centígrados, ya se sabe cuál es. Entonces, es una constante, que quiere decir que nunca va a cambiar. Esa constante vale 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Esa es la constante de ionización para el agua. Esa es la constante de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que cuando la constante de equilibrio llegue a esta concentración, vamos a tener la misma cantidad de agua de un lado que del otro lado el protón y el ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que la constante de equilibrio para el agua es esta, 1.8 por 10 a la menos 16, pues la sustituimos, ¿verdad? 1.8 por 10 a la menos 16, la ponemos aquí, y entonces tenemos 1.8 por 10 a la menos 16 molar por 55 molar, que es la concentración del agua. Eso va a ser igual a la concentración del protón por la concentración del ion hidróxido. ¿Ok? Entonces multiplicamos 1.8 por 10 a la menos 16 por 55.5, y eso me va a dar a 1.0 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí hay una mol y aquí hay otra mol por mol. Molar por molar me va a dar molar al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esto es en el equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el producto iónico del agua. Esto es lo que nos sale en el equilibrio. Sería el producto iónico del agua, que se pone KW, que también es una constante. Entonces, el producto iónico del agua vendría siendo ese 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, que es el producto de estas dos concentraciones de protón y del ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, decimos que el agua pura es eléctricamente neutra, y su ionización produce cantidades iguales tanto de protones como de iones hidróxido. Cuando está neutra, está en el equilibrio, y entonces vamos a tener la misma cantidad de iones de hidrógeno positivo, de protones, como de iones hidróxido. Entonces, acá habíamos dicho que
el producto iónico del agua es 1.0 por 10 a la menos 4 molar al cuadrado. Pues entonces es lo mismo que decir, ¿verdad? Que la constante de equilibrio es igual a los protones al cuadrado, ¿sí? Y esto, para poder yo sacar la concentración de estos de manera independiente, pues si esta está en el exponente, lo que hacemos es nada más que le sacamos la raíz y sacándole la raíz a 1.0 por 10 a la menos 4 me da que la concentración de los protones es 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, ya que la concentración de los protones es igual a la concentración de los iones hidróxidos, la ionización del agua pura produce 1.0 por 10 a la menos 7 molar de iones de hidrógeno positivo protones y 1.0 por 10 a la menos 7 molar de iones hidróxido. Entonces, muchachos, se dice que el agua pura y las soluciones acuosas que contienen concentraciones iguales de protones y de ion hidróxido son neutras. Cuando en una solución los protones y los iones hidróxidos tienen esta concentración, decimos que es neutra. Ok, como el valor de ionización del agua es una constante, la KW esa nunca va a cambiar. Si el producto de estos dos siempre va a ser 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Entonces, si a una solución le echamos más ácido, esa solución va a aumentar en su cantidad de protones y eso que va a ocasionar que disminuyan los iones hidróxido. Lo contrario ocurre si lo que se le adiciona es una base a esa solución. Entonces va a disminuir la concentración de protones y va a aumentar la concentración del ion hidróxido. Fíjense bien, y eso entonces nos lleva al último tema de esta clase, que es la escala de pH. Fíjense bien. Este cambio que se da en los protones, en las moléculas, tiene mucho que ver y es muy importante en los procesos bioquímicos. Procesos como el transporte de hidrógeno el transporte de oxígeno en la sangre, la catálisis de reacciones químicas, la respiración oxidativa, son procesos bioquímicos que están muy influidos por la cantidad, la concentración de protones que hay en esas reacciones. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aunque la concentración de protones en las células es pequeña en relación con la concentración del agua, el intervalo de esos protones, es decir, la cantidad que va a estar variando de un lado al otro en las reacciones químicas, eso es un intervalo enorme. Y entonces lo que se hace es que se utiliza una cantidad logarítmica denominada pH para poder medir esa cantidad de protones. Entonces el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de los protones. Y se escribe de la siguiente manera. pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de los protones. Esto es igual que si se pone el logaritmo de 1 entre la concentración de protones. Esto de aquí es igualito a esto de acá. Entonces, el agua pura se dice que es neutra. ¿Y qué dijimos ahorita? Que pasaba cuando el agua pura es neutra y se ioniza. Las concentraciones de protones y de iones hidróxido van a ser igualitas y quedan en 1.0 por 10 a la menos 7 molar. ¿Ok? Recuerden, nos queda esto. ¿Sí? Bueno, entonces, este 1.0 por 10 a la menos 7 en una solución neutra es la concentración de los protones. Pues únicamente sustituimos este valor en la concentración de protones
y háganlo allí en su computadora. 1 entre 1.0 por 10 a la menos 7 y luego le sacan el logaritmo. Verán que lo que les sale es un 7. O directamente pongan 1 por 10 a la 7 logaritmo y les va a dar 7. Entonces una solución neutra tiene un pH igual a 7. Miren, vamos a hacer estos dos ejemplos. Fíjense bien. Vamos a ver, en una solución de ácido clorhídrico que tenga una concentración de 0.01 molar, vamos a ver qué pH tiene. A ver, vamos a ver cuál es la concentración de los hidrógenos, de los protones en esta solución 0.01 molar. Entonces, si es una solución 0.01 molar, es lo mismo decir que es 10 a la menos 2 molar, ¿no? Porque miren, aquí está el 0 y luego el punto son 1, 2 a la izquierda. Entonces esto es como si yo pusiera 10 a la menos 2 molar. Entonces el pH de esta solución pues es igual al logaritmo negativo de la concentración, que es 10 a la menos 2. Sáquenle, hagan esta operación, les va a dar igual a 2. Entonces, a mayor concentración de hidrógenos, el pH de una solución es menor. ¿Sí? Fíjense bien, a mayor... ¿dónde está el hidrógeno? Sí, a mayor concentración del hidrógeno, el pH va a ser menor. Fíjense bien, aquí está en esta tablita la concentración del hidrógeno. Entonces, del 0 punto le vamos a ir agregando ceros. Esta de aquí, 10 a la menos 1, es mayor que 10 a la menos 14. 10 a la menos 13 es menor que 10 a la menos 12. 10 a la menos 11 es mayor que 10 a la menos 12. Ahora veamos los pHs. En el primer ejemplo que les di, 10 a la menos 1, que es una concentración mayor que 10 a la menos 14, aquí el pH es de 1. Aquí el pH es de 14. Y luego les dije, 10 a la menos 13 es menor que 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 es una concentración mayor, el pH es de 12. Y 10 a la menos 13 es mayor que 10 a la menos 12, el pH es de 13. Entonces, conforme aumenta la concentración de hidrógenos, el pH disminuye. ¿Ok? Ahora veamos esta solución de hidróxido de sodio, que también está a 0.01 molar. Entonces aquí lo que estamos midiendo sería la concentración del ion hidróxido. Ok, entonces aquí es 0.01, pues vendría siendo igual 10 a la menos 2 molar. Entonces sustituimos el 10 a la menos 2 molar, pues vendría siendo exactamente la misma operación. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones hidróxido. Entonces sustituimos 10 aquí, vamos a poner 10 a la menos 2 y esto me va a dar un pOH de 2. Ahora, pH más pOH, muchachos, es igual a 14. Entonces, si aquí ya sabemos el pOH, que es igual a 2, y queremos saber el pH, pues nada más despejamos. Esta está sumando, pues la vamos a pasar para que reste. Entonces sería 14 menos el pOH, que es 2, el pH sería 12. Entonces aquí es al revés. A mayor cantidad de OHs, el pH va a ser mayor. Y sí, miren, fíjense bien. Aquí hay más cantidad de OHs. Si el pH es 13, ya que hay menos OH, el pH es 0. ¿Okay? Entonces así tenemos nuestra relación de concentraciones de protones contra la concentración de iones hidróxidos. Ahora la que manejamos siempre y en todos los aspectos del laboratorio y en muchos de la vida diaria, pues es esta, ¿no? La escala de pH, que ya se mide con un aparato que denominamos potenciómetros. Entonces, acuérdense, cuando una solución está neutra, vamos a decir que el pH está en
7, la concentración de hidrógenos está en 7, a pH neutro, estamos en una reacción equilibrada, ¿ok? pHs menores a 7 van a ser pHs que vamos a decir que son ácidos, ¿ok? Y pHs que están por arriba de 7 decimos que son pHs que están básicos. Miren, aquí está el ácido clorhídrico que vimos ahorita y acá está el hidróxido de sodio que revisamos ahorita, la concentración de protones y de hidróxidos. Entonces, aquí nada más les pongo algunos ejemplos de algunas soluciones. Por ejemplo, miren, lo que es el plasma sanguíneo tiende a ser una solución que tiende a estar neutra, lo mismo que la leche de vaca. El jugo del páncreas, ese tiende a ser una solución básica, igual el amoníaco y no se diga el hidróxido de sodio. Ahora, soluciones ácidas, pues está el jugo de tomate, el jugo de un limón, el contenido gástrico y el ácido clorhídrico. Ahora, esto, muchachos, es bien fácil de medir ya en este equipo que se llama potenciómetro, ¿verdad? Donde nosotros ponemos la solución y aquí a través de este electrodo, pues nos va a censar las concentraciones de hidrógeno en esa solución. Bueno, y hasta aquí es todo lo que involucra las características del agua. ¿Ok? Espero entonces que les haya gustado esta clase y que tengan un excelente día.